Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este canal. En el video del día de hoy vamos a ver el ejemplo número 2 del método de casquetes o cascarones cilíndricos para hallar sólidos de revolución. Entonces, este sería el ejemplo número 2. En el ejemplo 2 tenemos las siguientes funciones. Esta función que está aquí, vamos a colocar el enunciado. Entonces dice que hay que encontrar el volumen del sólido generado al rotar el área entre las curvas. Entonces tenemos aquí, este es el eje X o Y igual a 0. Este es el eje Y igual a 0, el eje X. Este es el eje Y o el eje X igual a 0. Esta de aquí es la curva. Esta de acá es la curva Y igual a 4 menos X al cuadrado. Y esta curva es Y igual a X al cuadrado. ¿Listo? El punto de corte entre esos dos valores, ustedes lo pueden confirmar. Igualando las dos funciones, debería dar raíz de 2. ¿Listo? Confirmen ustedes si les da raíz de 2. Vamos a entonces girar ese sólido. Acá nos dicen que alrededor de este eje. El eje X. Ese es el eje de rotación. ¿Listo? Vamos a generar el sólido. Acá ese es el sólido que se genera. Es como un platico ahí. ¿Listo? Ahí tiene un hueco en la mitad. Entonces aquí coloquemos nuevamente este valor. Como está. Y veamos cómo podemos encontrar el volumen por el método de casquetes cilíndricos. Aquí vamos a trazar un rectángulo. Recuerden que el rectángulo, la altura del rectángulo se traza paralelo al eje de rotación. Entonces aquí tenemos que, si trazamos un rectángulo por acá, al hacerlo girar alrededor de ese eje, vamos aquí a colocar el sólido. Al girar, entonces acá nos va a dar el siguiente cascarón. Entonces aquí nos va a dar por acá, más o menos, el cascarón. Más o menos algo así. Vamos a quitar esto. Es el cascarón cilíndrico que se va a generar. Entonces, veamos. Si trazamos un X, entonces aquí digamos que hay un punto donde se cortan estas dos funciones. Este punto es el punto raíz de 2 en X, 2 en Y. Ese es el punto de corte. Entonces, si yo trazo un rectángulo por aquí, la altura es diferente si yo trazo un rectángulo por acá, en este intervalo, desde 2 hasta 4, se genera pues un casquete cilíndrico con una altura diferente a si yo trazo un rectángulo por acá. ¿Sí? ¿Sí? En ese caso va a ser diferente la altura. Entonces tengo que partir la integral en dos partes. Ahora, como está girando alrededor del eje X, fíjense que la altura va a ser un X. Si usted se da cuenta, la altura es un X. Altura es un valor de X. Todo debe estar en términos de Y según el video anterior, toda la integral. Entonces recuerden que en el video anterior tenemos que el volumen, si tenemos un eje de rotación, en este caso horizontal, la integral va a ir de C a D, donde C y D deben ser límites con respecto a Y. De C a D, de 2pi, que es la fórmula, por el radio promedio, por la altura, por el grosor del cascarón cilíndrico, y esto debe estar respecto a Y. Entonces debemos partir esa integral, porque una altura nos da aquí en el intervalo de 0 a 2 y otra altura diferente en el intervalo de 2 a 4. ¿Listo? Y eso están dadas esas alturas por las funciones, estas funciones que están aquí. Entonces aquí la primera integral va a ir de, este volumen va a ser la primera integral desde 0 hasta 2. Esos son límites en Y, todo debe estar en términos de Y, de 2pi por el radio. El radio es la distancia que hay desde aquí hasta acá. Ese es el radio de ese cascarón cilíndrico. Parece
que está ahí. Entonces, miren, pongamos este en amarillo que es en este intervalo de acá. El radio de este cascarón va a ser este, ¿no? Entonces, el radio es un Y. El radio va a ser un Y. Entonces, es 2pi por el radio, que es Y, por la altura, que es la función, ¿no? La altura es, pero esta función debe estar despejada la X, debe estar en términos de Y. Entonces, esto es, acá saco raíz a ambos lados, más o menos la raíz cuadrada de Y. Más o menos la raíz cuadrada de Y. Y la raíz cuadrada positiva, ¿no? Porque esta es la función positiva de raíz. Más o menos la raíz de Y. Eso es igual a X. Por lo tanto, como la altura es un X, aquí debo colocar el X lo que vale, ¿no? Entonces, en este caso sería la raíz de Y. De Y. Más. Ahora la otra integral va desde 2 hasta 4. De 2pi. El radio sigue siendo un Y, pero la altura es la que varía, ¿no? La altura ahora es la función, ¿sí? Entonces, esta es la función que tenemos ahí. Entonces, aquí debemos despejar. Entonces, pasamos este 4 a restar, nos queda igual a menos x al cuadrado. Y luego, lo que hacemos ahí es... Voy a borrar este. Despejamos acá. Listo, entonces aquí paso a multiplicar o multiplico a ambos lados por menos 1 y saco la raíz. Entonces esto me queda 4 menos y raíz más o menos la raíz. Entonces me sirve la positiva porque esto está acotada por las curvas x igual a 0 y y igual a 0, es decir, estoy en el primer cuadrante. Entonces aquí voy a tener que esto es, la altura en ese intervalo es la raíz cuadrada de 4 menos y de y. ¿Listo? Y acá ya lo único que quedaría es desarrollar o calcular esas integrales. Entonces, esas integrales dan aproximadamente un volumen de 86.65 unidades cúbicas. Listo, recuerden que acá se hace una pequeña sustitución y acá se integra directamente. Entonces, esto sería todo por el video de hoy. No olviden comentar, comenten en la parte de abajo si quieren que subamos con detalle este ejemplo número 2 y denle me gusta si les gustó y les sirvió este ejemplo. Nos vemos en un siguiente video. Chao, chao.